Y qué mejor poder mostrar la gracia de Dios por medio de esta historia. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Lucas capítulo 23, versículo 32. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 43, si no me equivoco. Amén. Dice la palabra del Señor. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores. Diga conmigo, malhechores. Para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Damos gracias, Padre Santo, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia. Quiera usted, Señor, hablar a nuestros corazones. Señor, estamos lo que usted ha querido que estemos en esta noche, Señor, porque creemos que esta palabra es para nosotros, Padre. Ayúdanos a poder comprenderla, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Padre, y no permita que salga ninguna palabra ociosa de mi boca, sino aquella que es guiada por tu Espíritu, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Esta escena de los dos ladrones que fueron colgados, no sé si recuerdan o quizás lo vieron alguna vez en la película, en La Pasión de Cristo, o ahora hay muchas series. Usted sabe que aparece en Mateo, Marcos y Lucas, pero solamente en el Evangelio de Lucas se relata la conversión de uno de estos ladrones. Y este es uno de los ejemplos más impresionantes que podemos encontrar en las Escrituras acerca del poder y de la gracia salvífica del Señor. Vamos a ver el ejemplo del ladrón en la cruz para poder entender la obra que Dios hace en el corazón y cómo Dios llama a todos aquellos para arrepentimiento y fe, así como un día nos llamó a nosotros. ¿Cuántos fueron llamados por el Señor? Vamos a ver, querido hermano, por medio de esta historia, que Dios salvó a este ladrón y de la forma que Dios salvó a este ladrón no es diferente a la forma que el Señor un día nos salvó a cada uno de nosotros. Este hombre fue traído de la miseria misma a la salvación y el poder del Señor. Vamos a ver solamente 2 puntos en este día. El primero es la condición en la que se encontraba este hombre. Y el segundo punto, el poder de la gracia de Dios para poder salvarlo. Lo maravilloso, querido hermano, de esta historia y a la vez es impactante, querido hermano, es que Dios salva a un hombre que parecía que él ya no tenía esperanza. Piense en un momento en este ladrón en la cruz. Ya no había esperanza, su vida se estaba acabando colgado en ese madero.
Era alguien, como dice la palabra en el verso 32 de Lucas, era un malhechor. La palabra malhechor se traduce como alguien que vivía haciendo males, alguien que estaba continuamente agrediendo, que estaba haciendo siempre lo malo. Era alguien que vivía de continuo haciendo el mal. Mateo lo describe como un ladrón, pero para poder llegar a entender este punto, la ley romana en la antigüedad no es que vos cometías un delito y ya ibas a la pena de muerte, no, sino que tenías que tener una serie de delitos, una serie de males, de continuamente el mal, para que verdaderamente tú fueras puesto a pena de muerte. La cruz, querido hermano, en la antigüedad se le daba a los peores ladrones, porque era una muerte lenta, era una muerte dolorosa. Era fácil decapitar a alguien. Podemos ver el ejemplo de Juan el Bautista. Pero aquellos que eran colgados en una cruz era porque había llegado tal el grado de su maldad que la gente quería verlo sufrir por todos esos males. Esta era la condición de estos ladrones. Lucas capítulo 23, versículo 40, mire que dice: respondió el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Este hombre estaba consciente, querido hermano, que su estilo de vida lo había llevado justamente a estar colgado en ese madero. Él había tomado la decisión de poder vivir su vida sin poder respetar las leyes, menos las leyes del Señor. Él quiso vivir a su manera. Otra característica que nos enseña la Biblia es que este hombre era un hombre duro de corazón, era un hombre blasfemo. En el versículo 44 de Mateo 27 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué le estaban haciendo? Lo estaban injuriando, estaban blasfemando a Cristo que estaba en medio de ellos. Que los dos ladrones se estaban burlando de Jesús. Seguramente algún día ellos habían escuchado acerca de Jesús, habrán estado en algún momento en el que Cristo hizo un milagro, en el momento en el que Cristo empezó a predicar que el reino de los cielos se había acercado, que la gente proceda al arrepentimiento porque el rey se había acercado, querido hermano. Quizás en algún momento de su vida lo habrán escuchado a Jesús, pero su odio interno y su aborrecimiento por todo lo bueno llevó a burlarse del Señor. En la Biblia nos enseña que blasfemaban a Cristo, le injuriaban. En el versículo 11 de Salmos dice la palabra: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El Dios que se revela, querido hermano, aquí en la palabra del Señor es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo, pero Dios también es justo. Él es santo, querido hermano. En Él no hay sombra de variación. En Dios lo blanco es blanco y lo negro es negro. En Dios no hay grises, no hay términos medios, querido hermano. En la palabra dice que Dios anhela que seamos calientes o que sea frío, porque a los tibios el Señor lo vomitará de su boca, dice la palabra. No podemos estar acá y estar allá a la misma vez, porque Dios lo aborrece, querido hermano. No hay un día que Dios aparte su ira en aquellos que permanecen continuamente en la impiedad. Dios es poderoso para poder traer misericordia sobre toda alma que quiera arrepentirse de sus pecados. Pero Dios también es justo y es santo, y su ira está encendida en aquellos que persisten en el pecar. Y a su nombre. Romanos capítulo 3 versículo 18 dice: como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles,
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, querido hermano. Y parece dura esa palabra, pero es palabra del Señor. No hay temor delante de Dios, no hay temor delante de sus ojos, dice Romanos capítulo 3, verso 18. Y esta es la esencia de la impiedad. Y en esta noche me gustaría poder hacerte una pregunta, y que en esta noche el tribunal sea tu conciencia. ¿Cuál fue o cuál es tu peor pecado que has cometido alguna vez? No necesitas decírmelo a mí. Que tu conciencia sea el tribunal en esta noche para tu vida. Que tú te puedes autoexaminar. Es decir, sí, Señor, yo hice esto y considero que es lo peor que he hecho. Y a su nombre. El mayor de todos los pecados, querido hermano, la palabra nos enseña, es violar los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Y el mandamiento que es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. No hay nadie en toda la tierra, querido hermano, que pueda cumplir estos dos mandamientos. Y a su nombre. Solamente uno que fue sin pecado, y este es Cristo. En nuestro estado natural, cuando salimos del vientre de nuestra madre, todos estamos en una terrible condición, nos enseña la palabra. Y lo enseñé en clase acerca del pecado original, de cómo la maldad está en la vida del hombre, cómo el hombre siempre, esta carne te llevará a hacer lo contrario a la ley de Dios. Dios te dice que no mientas, tú vas a mentir. Dios te dice que no robas, que no hurtes, tú vas y vas a robar y vas a hurtar. Dios te dice que ames a tu hermano y empieza a generar odio sobre la vida de tu hermano. Siempre vamos en contra de la palabra del Señor. Porque este estado está caído, nuestro cuerpo está caído. Y a su nombre, es nuestra condición de pecado. Nuestra condición no es diferente a la del ladrón en la cruz. Porque leemos esa historia y decimos, no, qué terrible, cómo estando él en esa cruz, estando en la misma condición, aún así blasfemaban a Cristo. Si tú eres realmente el rey de los judíos, sálvate a ti, sálvanos a nosotros, creyéndose. Y muchas veces nosotros leemos esta historia y nosotros decimos, yo si estuviera en ese lugar, yo no hubiera hecho eso. Querido hermano, todos los días imagínense que estamos colgados en la cruz, amado hermano, y cada acto que nosotros cometemos es el mismo de los ladrones, apartándonos de la verdad. Dios dice que hagamos esto, nosotros hacemos lo contrario. Dios nos manda a orar, nosotros miramos la tele. Dios nos manda a hacer esto y nosotros no queremos hacerlo, querido hermano. Y miramos a los ladrones y nosotros nos pensamos que somos mejores que ellos, pero estamos igual. Y a su nombre. 23:42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imaginen esto y quiero plasmarlo en sus mentes. Cristo se encontraba en una cruz, dice la palabra. Él se encontraba todo ensangrentado, habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza y la sangre le corría por su cuerpo. Él estando en esa condición, querido hermano, para muchos en ese momento él sería el menos creíble. Era fácil creer que Jesús era Dios cuando caminaba sobre las aguas, cuando sanaba al paralítico, cuando levantaba a los enfermos. Pero Él ahora estaba en una cruz, en una condición de debilidad humana, mientras su cuerpo era lacerado, su cuerpo había sido golpeado, molido y su sangre estaba siendo derramada sobre ese madero. Y mirando esa imagen, en ese momento creo que hubiera sido el momento menos creíble que él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó en la vida de este ladrón para que él creyera? ¿Qué lo llevó a cambiar de parecer? Recordemos que al principio de la crucifixión, él se encontraba burlándose de Jesús. Al principio de la crucifixión, este ladrón, ¿cómo se encontraba? Burlándose de Jesús.
Pero ¿qué lo llevó a cambiar de parecer? ¿Qué lo llevó a rogar misericordia de un momento a otro? Veamos la conversión de este ladrón. La palabra conversión significa volverte de tus pecados a Dios, volverte de tus caminos. En vez de vivir para tu gloria, vivir para la gloria del Señor. De vivir para tu voluntad, te vuelves para la voluntad del Señor. Y cada vez que esto sucede es porque la verdad de Dios ha entrado en la mente y el corazón de la vida del creyente bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué nos llevó a nosotros de quizás ser la peor persona en el barrio, hoy estar compartiendo la palabra del Señor en el barrio? ¿Qué te llevó a ti a ser aquella persona que odiaba, a ser ahora una persona que busca amar a los suyos? ¿Qué cambió en tu vida? Porque muchas veces decimos sí, porque vos no sabés lo que yo era antes. Pero ¿qué te hizo que cambiaras? ¿Qué fue lo que obró en tu corazón para que no sea de la misma manera, hermano? Y a su nombre. Siempre que Dios transforma a un pecador en un creyente es por medio de su verdad. Y su verdad donde se encuentra en su palabra, en la verdad del evangelio. La Biblia dice, amado hermano, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Un día, no sé cómo, no sé cuándo, pero alguien nos sembró su palabra, ya sea por medio de una predicación, ya sea por medio de un estudio, por medio de la radio, por medio de la calle, por medio de un tratado o por medio de una alabanza. La palabra impactó la vida de nuestros corazones y bajo la influencia del Espíritu Santo un día obró en nuestra vida para volvernos en arrepentimiento y fe. Esa es la conversión. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice, Él, y hay una coma, Él, hablando del Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Mire que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y a su nombre. No es casualidad, querido hermano, que nos está diciendo la Biblia, que no es casualidad que hoy estemos en este lugar. No es casualidad que un día alguien te dio su palabra, te predicó su palabra, porque Él ya nos miró. Él, dice la palabra, Él de su voluntad nos hizo nacer por medio de su palabra. Si hoy estamos aquí, querido hermano, no es, amado hermanos, un acontecimiento que esté ajeno a la vida de Dios, sino que Dios en sus planes, Él ya había trazado un camino para que nosotros andemos por Él. Y cuando menos lo esperamos, cuando no había esperanza como ladrón en la cruz, Él se acercó a nosotros, nos miró y nos amó, aún estando en nuestra peor condición, querido hermano. En la Biblia nos enseña que Dios usó su verdad para transformar a este hombre. Y le hizo conocer dos cosas en ese momento a este hombre. Una, le reveló cuál era su condición delante de él, cuál era su condición de pecador delante de su majestad. El ladrón le dijo, tú y yo, le dijo al otro ladrón, estamos aquí porque merecemos esto. Pero este no hizo ningún mal. Él estaba en ese lugar por su pecado, y lo primero que hizo Dios en su corazón fue el que él reconociera cuál era su estado. Él lo reconoció. A la verdad, mira, yo y vos hicimos un montón de cosas malas y merecemos estar en este lugar. ¿Qué cambió en ese corazón? Dios lo hizo ver su condición. Mis hermanos, algo que sucederá con los pecadores es siempre echarle la culpa a otro por su pecado. No sé si usted lo ha pasado o lo ha visto. Pecamos
No, porque el hermano aquel, usted no sabe dónde me llevó, hermano. Yo me iba a ir supuestamente a una reunión de oración y una vigilia y terminamos en un boliche, hermano. Y ahí estaba el hermano y a su nombre. Pero fue culpa del hermano. Y muchas veces pecamos y el hombre que hace es justificarse. Podemos ver este ejemplo a lo largo de toda la palabra. Lo podemos ver con Adán y Eva. Señor, la mujer que me diste, ella me dio del fruto. Y a su nombre. Siempre es justificarse. Porque la persona que peca y no quiere abandonar su pecado, siempre buscará a otro que sea el culpable y no él, y a su nombre. Todo lo que yo hago mal es porque usted no sabe cómo me criaron mis padres. Yo tuve una mala vida y mis padres se separaron y me crié en la calle, por eso yo soy así. Y siempre echándole la culpa a la condición o al estado o a la crianza, pero nunca a nosotros mismos. Cuando Dios convence a un hombre de su pecado por primera vez en su vida, deja de echarle la culpa al otro. Cuando Dios verdaderamente viene al corazón de un hombre o de una mujer, es en ese momento que entiende y dice: Señor, me he portado mal y todo lo que he hecho, Señor, ha sido mi culpa. Nadie más ha tenido la culpa en todo este asunto. Yo soy así porque yo tomé malas decisiones. Yo a la verdad estoy acá, le decía el ladrón al otro, porque he hecho mal y yo merezco estar en este lugar. ¿Vieron lo que sucede en el corazón de la persona? Es reconocerse de sus pecados y a su nombre. En la Biblia dice que este ladrón le exhortaba al otro y le dice: ¿aún tú no temes a Dios estando en la misma condición? El otro ladrón nunca tuvo temor de Dios. Ahora que su conciencia había sido despertada, esa conciencia, querido hermano, que un día se encontraba cauterizada por el pecado, porque si hay algo que sucede con la conciencia del hombre, es que usted puede pecar, yo puedo pecar. Y si a ese pecado no vamos en arrepentimiento y fe, no nos arrepentimos, no luchamos contra ese pecado, y ese pecado es constante en nuestra vida, y pecarás otra vez, y pecarás otra vez, y volverás a pecar, pero algo espiritualmente empieza a suceder con la vida del hombre y de la mujer. Es que en nuestra mente hay una conciencia. Algunos consideran que la conciencia es el órgano espiritual por el cual Dios habla por medio del Espíritu Santo a nuestra vida. ¿No le ha pasado a usted que va por la calle y una voz interna le dice: no vayas por ese lugar, ten cuidado de ir por ese lugar, ten cuidado de quizás decir esta palabra a esta persona? Hay algo que te está redarguyendo. Y a la medida que el pecado es recurrente en nuestra vida, esa conciencia se va cauterizando. Y la palabra cauterizar, no sé si usted, cuando usted se corta, usted tiene una herida y la herida se empieza a cauterizar, se empieza a hacer como una cascarita, una cáscara dura alrededor de esa herida. Esa misma cáscara, esa misma costra se empieza a hacer alrededor de la conciencia espiritualmente, de modo, querido hermano, que ya no podemos escuchar a Dios y a su nombre. Hermano David, usted no sabe, yo voy a la iglesia y no siento a Dios. Y quizás su conciencia ha sido cauterizada por un pecado. Por un pecado no arrepentido, no confesado, o un pecado recurrente que día a día sigue con ese pecado. Hay algo que se ha cauterizado y a su nombre. Y poco a poco se empieza a endurecer. Mas cuando viene la luz de Cristo a nuestra vida, Él rompe con esa dureza.
Él quita esa cauterización. Él rompe todo aquello que te aparta de su presencia. Él quita la venda de sus ojos. Y es por primera vez que el ladrón pudo verse en la condición que él se encontraba. Él se encontraba en peligro. Él sabía que necesitaba de un Salvador. Él sabía que la muerte estaba quizás a unos minutos o a unas horas. Y él anhelaba ser salvado. Él miró su condición, amado hermano, y el único medio de salvación se encontraba a su lado, se encontraba en Jesús, y él empezó a clamar: recuérdate, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Recuerdas cómo te encontró el Señor? ¿Recuerdas del pozo que el Señor te sacó? Quizás personas peleando en lo secreto con depresión, con un pecado en lo oculto que no puede vencer, y día tras día te esfuerzas y vuelves a caer, y vuelves a caer, y te esfuerzas 2 meses y te vuelves a caer. Y a su nombre. ¿Recuerda dónde el Señor te sacó? Y algo que me sorprende es que la oración de este hombre que le hace el ladrón no tenía nada que ver con este mundo. Él no pidió ser liberado de la cruz. No pidió que castigara a los romanos. Él tampoco pidió que se calmara su dolor o que sanara su herida. Él estaba mirando más allá de la muerte, querido hermano. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nadie viene a Cristo para ser salvado hasta que vea su necesidad de un Salvador. Amado hermano, si hoy Cristo viene o la muerte nos alcanza y cerramos nuestros ojos, hermano, abriremos nuestros ojos en la eternidad. Y no hay mayor logro que ese. Creo que ayer hablaba con una compañera de trabajo y yo le digo: mira, tanta gente quizás afanada por tantas cosas ahí en Venezuela. Vino un terremoto, derrumbó todo, y cuántas almas y vidas se perdieron en ese lugar. Y muchas veces, querido hermano, vivimos así. Vivimos en un mundo que va detrás del consumo, y vivimos continuamente en querer quizás trabajar y hacer esto y esto otro y esto otro y esto otro, cuando no nos damos cuenta, y muchas veces perdemos de vista la necesidad del Salvador. Que si hoy cerramos nuestros ojos y Cristo verdaderamente está en nuestro corazón, amado hermano, abriremos nuestros ojos en la eternidad. Y muchas veces cantamos esa alabanza: Señor, quizás no tengo nada, pero te tengo a ti, amado hermano. No hay nada más valioso en este mundo que tener al Salvador. No hay oro que pueda compararse con su salvación. No hay nada, querido hermano. No hay partido de fútbol, no hay marido, no hay hijo, no hay familia que pueda compararse con la salvación del Señor, con haber sido salvado por Él, querido hermano. Si estamos en este lugar, no son por nuestras capacidades, no es porque somos mejores que otros. Estamos enfermos, estamos rotos, hermano. Estamos en la misma condición que los ladrones, clamando por misericordia. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y esa tiene que ser la condición de la iglesia continuamente. Recordar la salvación del Señor. La iglesia pierde el gozo de la salvación. Amado hermano, cuando vemos el pecado de David con Betsabé, muchas veces hablamos de que David codició. Sí, él codició, pero había sucedido algo en la vida de David, querido hermano. Él perdió el gozo de la salvación. Había perdido de vista que un día había sido salvado por el Señor. Y muchas veces perdemos de vista eso. Yo no hay gozo en ser salvado por el Señor. Venimos a la iglesia como si fuera una rutina. No, porque fuimos salvados. Y a su nombre. Pero nunca podremos ver, nunca podremos ser salvados hasta que realmente podamos ver nuestra condición de pecador y saber que merecemos el infierno, hermano.
Porque no lo digo yo, lo dice la palabra, y Dios en su misericordia un día resplandeció en tu corazón, resplandeció en mi corazón y nos abrió el entendimiento para que veamos nuestra condición. Y a su nombre. En la Biblia nos enseña que Él pudo ver la gloria del que estaba colgado a su lado. Versículo 41 del capítulo 23 de Lucas dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. En el versículo 42, y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta es una de las declaraciones que descoloca a cualquier otra religión. Porque el ladrón reconoció su pecado y vino en un profundo arrepentimiento delante del Señor. Queridos hermanos, el arrepentimiento es más que solamente decir yo me arrepiento. Muchas veces venimos a la iglesia y quizás pecamos y fallamos al Señor todos los días. Señor, yo me arrepiento, te pido perdón por esto y esto otro. Pero muchas veces el arrepentimiento será silencioso, donde solamente habrá llanto delante de Él. Y muchas veces no habrán palabras delante de Dios y estarás ahí quebrantado delante del Señor pidiendo a Dios misericordia y a su nombre. Él reconoció su pecado y al instante reconoció, amado hermano, la majestad del Señor que estaba a su lado y exclamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel que hora antes estaba burlando podía ver a Cristo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores a su lado. Este ladrón tenía una fe verdadera. Él no pudo quizá manifestar los frutos de su conversión. Porque aquel que ha nacido de nuevo tiene que manifestar los frutos de su conversión. Amado hermano, y quizás usted me puede decir: pero hermano David, ¿yo cómo sé que he nacido de nuevo? Por sus frutos. Porque los frutos acompañan a toda persona que ha nacido de nuevo. Los frutos de su conversión. Los frutos del Espíritu, hermano.